Libardo. Sí. Hola, bienvenidos a este especial de Punto Crítico, el programa de opinión de el canal de la Universidad del Valle y del canal C. Hoy estamos celebrando que hace 2 días se registró la firma del acuerdo final del fin del conflicto armado con las FARC, una noticia que yo personalmente estaba esperando desde hacía muchos años y muchos amantes de la paz también lucharon porque llegara ese momento. Pues por fin, en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante máximo de ese grupo insurgente, Rodrigo Londoño, firmaron el acuerdo final. Fue un momento muy efusivo en donde asistieron 15 presidentes de diferentes repúblicas, de diferentes países, cancilleres, estuvo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y otros organismos internacionales dándole el espaldarazo a este acuerdo que por fin le va a poner punto final al conflicto armado con esta insurgencia que lleva ya más de 52 años en actividades. Para analizar esto y lo que se viene este próximo domingo 2 de octubre, la firma, la refrendación que van a hacer los colombianos en el plebiscito, tenemos como invitados a 2 personas que conocen muy bien de estos temas y que han leído muy a fondo las 297 páginas del acuerdo entre las FARC y el gobierno. Bienvenido, profesor Libardo Orejuela. Muchas gracias, muy amable. Libardo Orejuela, ustedes lo conocen, politólogo, docente universitario, exrector de la Universidad Libre Seccional Cali. Y Fabio Agudelo, muy buenos días. Un cordial saludo, Raúl, a toda la teleaudiencia del programa, aquí dispuestos a compartir con ustedes la visión que tenemos desde la propuesta de paz que venimos adelantando. Fabio Agudelo es directivo nacional del movimiento social y político Marcha Patriótica, un movimiento que se ha formado desde hace ya 6 años y que ha sido muy destacado a nivel nacional por impulsar estos diálogos de paz que están llegando pues a estos resultados con las FARC. Vamos primero a escuchar aparte de la intervención que hizo en este evento del pasado lunes Rodrigo Londoño, el comandante máximo de las FARC, en donde se compromete con todos los colombianos a cumplir cada uno de los puntos de las 297 páginas del acuerdo final. Escuchemos a Rodrigo Londoño. Compatriotas, esta lucha por la paz que hoy empieza a dar sus frutos viene desde Marquetalia, impulsada por el sueño de concordia y de justicia de nuestros padres fundadores, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas, y más recientemente por la perseverancia del inolvidable comandante Alfonso Cano. A ellos y a todos los caídos en esta gesta por la paz, nuestro eterno reconocimiento. Como ustedes saben, la 10ª Conferencia Nacional de Guerrilleros de las FARC-EP ha refrendado de manera unánime los acuerdos de La Habana y ha mandatado la creación del nuevo partido o movimiento político, lo cual configura el paso definitivo de la forma de lucha clandestina y alzamiento armado a la forma de lucha abierta y legal hacia la expansión de la democracia. Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas. Preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones. En adelante la clave está en la implementación de los acuerdos, de tal manera que lo escrito en el papel cobre vida en la realidad, y para que ello sea posible, además de la verificación internacional, el pueblo colombiano deberá convertirse en el principal garante de la materialización de todo lo pactado. Nosotros vamos a cumplir y esperamos
que el gobierno cumpla. Esas palabras que acaba de pronunciar Rodrigo Londoño fueron muy aplaudidas en el evento y a nivel nacional, porque dijo una cosa que muchos colombianos estaban esperando, que las FARC van a cumplir este acuerdo. Profesor Libardo, ¿cómo analiza usted ese fragmento de esa intervención? Bueno, en primer lugar voy a destacar que las dos intervenciones que tuvieron un lenguaje simbólico parten de matrices distintas. Hay un discurso leído del comandante de las FARC que significa que en la escritura hay el consenso colectivo de una organización, y hay un discurso improvisado o cuasi improvisado del presidente Santos. Por esa razón se es más riguroso con el discurso escrito que con la palabra verbalizada, que puede conducir a interrogantes sobre ciertos olvidos. Por ejemplo, ya antes de meterme en la materia, ¿fue intencional o fue un casual olvido que el presidente Santos hubiera obviado la memoria del presidente Chávez, sin cuya participación iniciática este proceso habría tenido otras marcas en el tiempo del reloj? Entonces es muy importante que ese es un discurso orgánico, por decirlo así, disciplinado, en el que no el comandante de las FARC, la organización guerrillera, en tránsito hacia una expresión no violenta o armada de la política, reafirma el tema del compromiso con la palabra empeñada y con la palabra suscrita. Muy importante, él lo entiende, ellos lo entienden, la organización lo entiende, en un país en que esos compromisos han sido birlados, han sido obviados y han sido negados. Los acuerdos de 1958 solamente fueron cumplidos para la cúpula del poder en Colombia, que mediante una ley de punto final, que fue el proyecto del Frente Nacional, se quedaron con este país. Pero no se cumplió con las viejas guerrillas liberales, que se alzaron contra la arbitrariedad del Estado del momento. La muerte de Guadalupe Salcedo es la expresión simbólica de ese incumplimiento. Y luego hubo el incumplimiento también a otra organización guerrillera, cuando en pleno vuelo, en un avión, en un terrible y descarnado crimen de Estado, se elimina al hombre que estimuló el fin de la guerra en su momento, con su expresión armada, que fue Carlos Pizarro León Gómez. Y la otra ausencia de compromiso se deriva de la Uribe, cuando se produce un espeluznante genocidio político en Colombia, asesinando a 5.000 entre dirigentes cupulares y dirigentes medios y hombre de base de la Unión Patriótica. Ellos saben entonces que su primer blindaje y seguridad es exigir el cumplimiento de los compromisos, que ojo, no es el cumplimiento con la construcción de la paz. En eso no podemos equivocarnos, sino con lo pactado, que son cláusulas para poner, como tú lo dijiste al principio, fin a un conflicto militar entre el más importante actor irregular en la vida de Colombia y el Estado colombiano. Por eso, don Fabio, Rodrigo Londoño hace tanto énfasis, ¿no? Esperan las FARC que el gobierno cumpla. Ante todo esto que ha dicho el profesor Libardo, un incumplimiento histórico a acuerdos pactados con grupos insurgentes. Bueno, yo creo también que ratifica Rodrigo Londoño digamos, y desvirtúa digamos, todo el imaginario que se venía creando sobre unas dudas alrededor de la posibilidad del cumplimiento de los acuerdos del movimiento insurgente de las FARC. Yo creo que allí hay una palabra empeñada, como se ha dicho, no solamente ante el país, sino ante la comunidad internacional, para, digamos, ratificar su convicción por esta ruta que ha trazado este acuerdo político, este acuerdo de paz, y pensamos que, digamos, se ratifica con estas palabras de Rodrigo Londoño en dirección de lo que decía el profesor Libardo,
que hay digamos una decisión colectiva de la dirección del movimiento insurgente de las FARC de asumir este compromiso por la paz del país, y nos parece pues digamos que allí lo ratifica su máximo jefe. Hay digamos también la expresión de la necesidad de que todas estas dudas históricas y estas desconfianzas históricas que se han generado con procesos anteriores puedan tener tanto del gobierno, del Estado colombiano, como del movimiento insurgente, la recuperación de la confianza, tanto para el país como para la comunidad internacional, de que vamos caminando realmente hacia un escenario de paz y reconciliación. Ustedes en sus actividades políticas, académicas, siempre han sido unos abanderados de la solución política al conflicto armado en Colombia. ¿Ustedes creen que después de este acto del lunes, ustedes que han promovido desde hace mucho tiempo el sí, los escépticos o mejor la posibilidad de que gane el sí se ha fortalecido más, profesor? Yo creo que la tendencia es esa, sin que nos descuidemos en un país que tiene comportamientos electoralmente atípicos. Y les voy a decir cosas como estas. En Cartagena ese día se visualizaron dos actos diametralmente opuestos. Un acto, yo reitero, bellamente simbólico, con la solidaridad de la comunidad internacional, desde el Estado Vaticano, los países de apoyo, los países amigos, hasta el secretario general de Naciones Unidas. Un acto con las cantaoras de los arrullos del Pacífico que venían del Chocó, con el poema de Schiller que musicalizó Ludwig van Beethoven, conocido como el himno de la alegría, con entregas figurativas como la insignia de la paloma del presidente Santos al comandante de la exorganización guerrillera, con la entrada de los niños en escena, con el presidente de manera conceptuista abriendo la puerta de la paz. Él pasa y cierra la puerta, como quien dice, no hay punto de no retorno. Y al frente de eso, un acto minúsculo en la percepción visual, en la geografía emocional, de un senador camorrero, que por lo tanto, por la contrariedad entre la grandeza y la pequeñez, creo que movió corazones, que es tan importante, más allá de las ecuaciones algebraicas de la razón, para que mucho indeciso y mucho interrogante se moviera del centro hacia el tema del sí. Ya en el desarrollo incluso del evento de Cartagena, una idea rectora se manejó, y en eso el presidente fue muy reiterativo. Es decir, esto no es perfecto en la bondad, pero la guerra sí es perfecta en la maldad. Y los colombianos tienen que escoger. Ahora, los que van a ir el domingo a las urnas, sobre todo aquellos que hasta ahora pueden tener una inclinación, una actitud procliva al no, entre otras cosas tienen que tener la siguiente consideración, que yo he notado que no tiene reserva de opinión mediática, se le escapa a los periodistas en gran parte. Ya se firmó el fin de la guerra. ¿Qué significaría que hipotéticamente no venciera? ¿Qué significaría eso? Habría una falta de compromiso que sería responsabilidad del Estado, porque no había puesto todos los instrumentos, toda la voluntad y toda la decisión para lograr el sí a ese acuerdo que está suscrito. Ese acuerdo no está en borrador, ese acuerdo está en limpio y está en firme. Y se sabe que hay unos elementos cupulares del Estado que en esto han jugado a la indiferencia, a la negligencia y a la opacidad. No puede ser, en la otra gráfica, que un presidente le diga a su segundo al bordo en las últimas semanas: hey, métase usted, pues ya llegó la hora, métase usted en el tema de la paz. Y el otro lo hace, pero creo que la traducción del impacto social y político hacia afuera no se siente
en el escenario de este país. De modo pues que esas consideraciones habrá que hacerlas, entre otras porque lo que viene Raúl va a ser lo más interesante, no esto. Yo creo que esto en gran parte con dificultades se va a cumplir, y con dificultades porque por un lado yo avisoro que los famosos enemigos ya no agazapados de la paz, como los calificó Otto Morales Benítez y John Agudelo Ríos en su momento, sino enemigos descarnados de esto, que viven de la guerra y le sacan dividendos económicos o políticos. Van a intentar con sectores oscuros de la sociedad colombiana de desestabilizar esto. Lo intentaron hacer cuando el Pacto Belém, lo van a intentar también hacer con estos acuerdos, y es posible que en este país se dé una operación pistola, afectando a voceros democráticos, a gente abierta, y a gente que está diciendo nosotros no queremos transitar en la guerra, nosotros queremos un ejercicio de confrontación respetable, respetada, convivente, tranquila. Y le pongo un ejemplo, es el caso del movimiento Marcha Patriótica. Yo no los veo ellos con camuflados, ni andan con armería, y sin embargo la lista de sus muertos comenzó a crecer. Y yo creo que ha sido el proceso de fin de la guerra, su cobija mediática, la que ha impedido resaltar la decena de muertes. Es decir, estamos en la punta del iceberg de un segundo genocidio político. Y esto no se puede parar únicamente con la voluntad de ellos, de esa organización, sino con la voluntad tanto del Estado como del conjunto de la sociedad colombiana, que no puede pasar de agache en esto. Porque es que a veces la sociedad colombiana pasa de agache. Las sociedades del mundo son así. La sociedad alemana votando en las urnas, montó en la Cancillería del Reichstag alemán Adolfo Hitler. Y la sociedad alemana inicialmente apadrinó las camisas negras que en la década del 20 entran a Roma e instauran el régimen fascista de Adolfo Hitler. Es que es así. Y esta sociedad en gran parte ha permitido la falta de la verdad y ha permitido actos de terror de los últimos años que han ocurrido en Colombia, y ha facilitado una cosa frente al cual muchos medios de comunicación son cómplices. Cuando el jefe de la organización dice con qué espíritu de sencillez, yo lo he conversado con mucha gente, con el tono de emoción, de sinceridad, y advierto que yo no he sido miembro de las FARC, pues, para que esto no se venga a malinterpretar. Dice, ofrezco perdón, y lo dice en un contexto, por el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Lo primero que hace una cadena de televisión es decir, hablar del lapsus. No, es que el lenguaje se entiende en contextos. Él no estaba diciendo, yo los perdono a ustedes por el mal que hemos hecho en la guerra nosotros, pues, por Dios. Cuando él hace eso, y entonces se pasa el famoso lapsus, y se subraya por todas partes, todos los medios les pareció que lo más importante era eso, se calla la otra verdad. ¿Por qué no pidieron perdón los otros que han masacrado en las aldeas de Colombia? No hemos escuchado el perdón de los que le cortaron la cabeza al campesino Marino López en el noroeste de Colombia. No hemos escuchado el perdón de los que mataron con motosierras eléctricas al padre Tiberio Fernández, el párroco de Trujillo Valle. No les hemos escuchado pedir perdón a los que han hecho esta cosa espeluznante a lo largo y largo de la geografía, ancho y largo de la geografía de Colombia, ni a los congresistas de la parapolítica, ni a los congresistas de la narcopolítica, a ninguno de ellos les hemos escuchado pedir perdón, sino justificaciones a sus perversas y delictuales conductas. De modo pues que esto hay que saberlo ver en contexto, porque si no, ahí se comienza a fragilizar la confianza entre las partes, sin cuyo elemento, el de la confiabilidad, es imposible que avance un proceso de semejante complejidad, porque es de una complejidad que apenas ahora comenzamos a reconocer, Raúl. Es que es el acuerdo con la guerrilla más antigua del mundo, es el acuerdo con casi la única guerrilla que estaba combatiendo, digámoslo así, de ese grosor en América Latina, porque usted coge lo del zapatismo y parece más simbólico que otra cosa.
y con una guerrilla cuyo grosor militar y cuya expresión política está advertida en lo que pasó el lunes, es una cosa evidente que nadie puede negar. Este ambiente que viene va a facilitar que le bajemos el tono de la agresividad y nos comenzamos a decir la verdad, y empezó con lo que le hemos escuchado el general Alberto Mejía y el general Flores. Y los hombres del campo de batalla, cuando quitan el ambiente de espuma y deshojan la margarita, se dan cuenta que la realidad no era tanto como se había pintado. Y ese perdón que se le pide a la insurgencia, profesor y Fabio, es un perdón también que tienen que dar los medios de comunicación, como este canal RCN, que está atizando permanentemente, exacerbando los odios, ya lo hemos visto recientemente, y es un perdón que ni siquiera le han dado al diputado Sigifredo López, que lo está reclamando reiteradamente, porque ese canal acabó con la honra de él al emitir unos testigos falsos y ellos ni siquiera se han dignado a hacer eso, Fabio. Pues yo creo que la expresión del señor Rodrigo Londoño en el evento, frente a lo que estabas comentando, Raúl, nos sigue motivando hacia la necesidad de entender que el país arranca una etapa diferente, y esa actitud hay que demostrarla en todos los escenarios. Uno de ellos es el tema de lo que él dice, desarmar los espíritus. Consideramos importante que desde el lenguaje y desde los hechos, que como los que están reseñando hoy, es increíble que en un momento tan importante, histórico para el país, el canal que estamos mencionando, RCN, desde su primera emisión de la mañana, se haya dedicado a reseñar las tomas de la insurgencia de las FARC durante todo el día. Es decir, el daño que ellos dicen le ha causado la insurgencia. Es decir, no hay desarme de los espíritus. Va a ser una etapa que nosotros consideramos va a durar durante un buen tiempo, porque aquí siguen los enemigos, digamos ya directos, sin agazapamientos ni nada de la paz, y el pueblo colombiano tiene que rodear este acuerdo, acompañarlo, tiene que apropiarse de él como se ha planteado, tanto por el presidente Santos como por el señor Rodrigo Londoño, y proyectarlo realmente como la salida política y la solución a un camino que no va a ser un camino, como se ha dicho tampoco, de rosas, ni un camino, digamos, de facilidades, ¿no? Va a ser un camino de discusiones, un camino donde van a seguir las contradicciones que tenemos en este país aflorando, en el marco de que hay todavía muchas cosas que se necesitan resolver acá. El tema de la participación política y la profundización de la democracia. Aquí vamos a mirar entonces cómo es que se va a hacer de ahora en adelante la participación política, porque no puede seguir el mismo formato, la misma concepción de que aquí hay un modelo en el cual el que tiene plata se impone en las urnas, y nosotros, obviamente, el movimiento social y popular, lo único que le queda es asistir a la participación, digamos, de una legitimación de un procedimiento que consideramos tiene muchos vicios. Ese escenario se va a multiplicar. Los pueblos donde tenía, o las regiones donde tenía presencia el movimiento insurgente, bueno, son las organizaciones sociales y populares las que van a salir a confrontar las dificultades y las contradicciones que se van a ver de manera evidente, porque esas, obviamente, como se ha dicho también, los acuerdos no las van a resolver de manera definitiva. Las van a ayudar a proyectarlas en términos de las discusiones políticas, pero el mensaje de fondo, pensamos, es el tema de que si conocemos y reconocemos sobre todo las causas del conflicto colombiano, pues gran parte de ellos están en ese elemento de la posibilidad de que otros sectores empiecen a proponer ideas, a sacar adelante las soluciones que el país necesita, y que eso pueda tener una expresión política concreta, directa, de transformaciones reales. Y allí es donde vamos a ver si realmente hay la actitud de la reconciliación, si hay la actitud de la profundización de la democracia. Entonces se nos viene un camino con muchas complejidades, obviamente, pero un camino que reconocemos y debemos reconocer los colombianos, acompañado por la sabiduría internacional y demás, de que va a requerir obviamente un cambio de actitudes. Aquí los dinosaurios de la guerra van a seguir insistiendo
en que ese es el camino para la solución de los problemas. Y nosotros pensamos que esos dinosaurios pues se tienen que extinguir, y el pueblo colombiano, con el apoyo de estos acuerdos, va a lograrlo en la medida en que se apropie de ellos y los convierta y los materialice. Vamos a escuchar, profesor Libardo y don Fabio, al presidente Juan Manuel Santos, casi que en el final de su alocución, en donde entre lágrimas terminó un emotivo discurso que también llama como a la esperanza y a la reconciliación. Escuchemos al presidente Juan Manuel Santos. Al terminar este conflicto, termina el último y el más viejo conflicto armado del hemisferio occidental. Por eso celebra la región y celebra el planeta, porque hay una guerra menos en el mundo y es la de Colombia. Colombianos, nadie ha dicho que el fin del conflicto sea el final de todos los problemas de nuestra nación. Claro que no. Nos quedan muchos temas por trabajar, muchísimos retos por vencer, pero lo haremos mucho mejor sin el obstáculo, sin el freno de una guerra absurda que consumía nuestros recursos y nos impedía tener presencia activa en todo el territorio nacional. ¿Cuántos recursos de la guerra podremos dedicar ahora a la educación, a la salud, a los programas sociales, a la seguridad ciudadana? ¿Cuántas vidas se salvarán? ¿Cuántas vidas se salvarán? Ese solo hecho justifica este acuerdo de paz. ¿Cuánto más podremos invertir en nuestro campo y en nuestros campesinos que podrán por fin retornar a sus parcelas? ¿Cuánta inversión extranjera llegará? ¿Cuántos turistas deseosos de recorrer las maravillas de nuestra patria? Colombia se prepara para aprovechar su máximo potencial, y esta tarea será de todos, no solo del gobierno o del Estado, sino de toda la sociedad. Este es el nuevo país que avisoramos, una Colombia en paz, una Colombia con más equidad, una Colombia mejor educada, que nos permita progresar y ser felices. Apreciados amigos de la paz de Colombia, comencé recordando las frases de nuestro himno nacional y termino también con el himno que hoy nos conmueve más que nunca. Colombianos, cesó la horrible noche, cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Cesó la horrible noche y llega el día con todas sus promesas. Hoy los invito a todos, a los jóvenes y los adultos, en los campos y en las ciudades, a los escépticos y a los entusiastas, a todos, a que abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia, el amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Muchas gracias. El presidente Juan Manuel Santos, profesor Libardo, tal vez en uno de sus discursos más emotivos, que más han tocado la fibra de los colombianos en los últimos años. Mire, yo destaco de lo que escuché por segunda vez ya más tranquilo, porque eso lo escuché en Caracas ya más expectante. Yo destaco dos cosas. Primero, hay un discurso esperanzador. Ese es una dosis alta de compromiso del Estado. Un discurso de futuro. Es decir, hay un discurso en que se oferta que nos van a devolver la patria que hemos perdido. Y en segundo lugar, hay un discurso con un lenguaje distinto. Ya no es el lenguaje victorioso de los militaristas, sino un lenguaje de comprensión del reencuentro.
Y eso es muy importante porque se están quedando con el lenguaje camorrero los otros, el lenguaje de la tragedia, el lenguaje de la pelea, los otros. Hay un autor bellísimo, Gustavo Le Bon, que escribió un libro titulado Psicología de las Multitudes y dedica las primeras páginas al tema de las palabras. Y prueba que con las palabras buenas y malas se han montado pirámides más grandes que las pirámides egipcias de Keops. Y las palabras que están ligadas a la intención de la comunicación. Hay una frase que se le han adjudicado a Martin Luther King, a Rabindranath Tagore y al Mahatma Gandhi, que dice: en toda guerra la primera baja es la verdad. Si se acabó la guerra, se tiene que también acabar la muerte de la verdad. Y aquí se siguen manejando con lenguaje fiero una serie de mentiras. Y le voy únicamente a graficar dos. En Cartagena dijo el senador Uribe: nosotros no somos enemigos de la paz, solo queremos seguridad para las FARC y renegociar. Pero había dicho que la FARC era un grupo terrorista. Me explico, ¿cómo le pide seguridad del Estado para un grupo terrorista? Yo particularmente no lo entendería. Y dice renegociar. Si usted habla de renegociar es porque está de acuerdo con un proceso de negociación, independientemente de su contenido. Pero siempre dijo durante 8 años que en Colombia no había conflicto interno armado sino una amenaza terrorista. ¿Ya? Y en eso creo que los medios de comunicación han sido muy cómplices. Y únicamente para divertimiento de los televidentes le voy a contar una fábula, que no sé si alguna vez se la conté a usted, Raúl. En medio de la Guerra Fría, esto es una fábula, pero se puede traducir en realidad. En medio de la Guerra Fría, dice que los Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron un acuerdo. ¿Por qué no zanjamos esto mediante una disputa deportiva? Ustedes ponen un atleta, el mejor, y nosotros ponemos el mejor nuestro. Y el que demuestre que es mejor le dice al mundo que su modelo de sociedad y de Estado es el mejor. Y arrancaron. La primera competencia se hizo en los Estados Unidos. Claro, ganó el atleta norteamericano. Y entonces la prensa soviética publicó así la noticia: el atleta de los Estados Unidos quedó de campeón y el soviético quedó de subcampeón. La pregunta, Raúl, ¿estaban mintiendo? No estaban mintiendo. Pero luego fueron a competir en la Unión Soviética. Y claro, ganó también el local. Ganó el soviético y de segundo entró el norteamericano. Le voy a decir cómo tituló la prensa soviética: nuestro deportista quedó campeón y el norteamericano llegó de último. ¿Era cierto o no era cierto? Son dos maneras de presentar un hecho político: un hecho deportivo o un hecho simbólico. Y en esto, los medios de comunicación han sido muy irresponsables. Hoy es el momento en que no se hable como la mujer de Lot sobre la ciudad pecadora para que no quedar petrificados. Hoy es el momento en que el pasado de los muertos, como dice un viejo pensador alemán, no sepulta el presente de los vivos. Hoy es el momento de mirar hacia lo que viene, no hacia lo que pasó. Ya no se puede llorar más sobre la leche derramada, porque en este país no cabe más una gota de sangre del martirio de la patria. De modo pues que ese gesto de irresponsabilidad debe ser traducido como un acto de pedir perdón a los colombianos, con gestos de verdad y con gestos de esperanza, y con un lenguaje de abrazo, no un lenguaje puñetero de clavarle la puñalada al otro por la espalda. Frente a ese reto estamos en medio de tantos retos que ha generado este proceso. Y un reto que lo pone difícil el uribismo, porque el uribismo cada día está saliendo con más mentiras, más falacias, distorsionando los acuerdos, Fabio. Sí, yo creo que ahí hay un mensaje de, como lo dice el profesor Libardo, de mucha esperanza. Yo veo en los dos mensajes, tanto del presidente Santos como el señor Rodrigo Londoño de las FARC, un mensaje de, digamos, de decisión por la reconciliación, por una visión de una patria diferente que la que nos ha tocado vivir hasta el momento. Bueno, ya veremos en los momentos que se nos vienen cómo se va materializando el cumplimiento y el desarrollo de toda esa actitud que se demostró en este acto simbólico importante. Obviamente se desvirtúan de parte de sectores de la extrema derecha en Colombia unos argumentos de que el movimiento insurgente no va a cumplir, de que entonces aquí lo que hay es una entrega al movimiento insurgente,
Bueno, yo creo que estos discursos y la simbología que cargaron para todo el país y para la comunidad internacional implican un mensaje claro en términos del porvenir que hay que construir entre todos. No es, se ha dicho por las partes, el mejor acuerdo que hubiera satisfecho a cada una de las partes, pero en el fondo, digamos, fue el acuerdo que se estableció para caminar en esa decisión que ha tomado tanto la insurgencia de las FARC como el gobierno y el Estado colombiano, de poder caminar hacia un país de tránsito hacia la paz y la reconciliación. Una reconciliación que consideramos no es el borrón y cuenta nueva, sino la necesidad de hacer verdad, de hacer justicia y generar condiciones y garantías de no repetición, porque seríamos una sociedad fallida si se repiten nuevamente los escenarios de los 52 años de guerra que hemos vivido. Vamos a hacer un corte muy pequeño de algunos mensajes muy importantes con ocasión de este próximo domingo 2 de octubre que se cumple el plebiscito. Los colombianos saldrán a las urnas a refrendar el acuerdo que se ha firmado entre las FARC y el gobierno. Escuchemos los mensajes. Ellos toda la vida se beneficiaron con la guerra y nosotros los campesinos la padecimos. Nuestros campos se empobrecieron, todo fue zozobra. Ellos nos arrebataron la tierra. Hoy tenemos la posibilidad de volver y vivir en paz. Por eso este 2 de octubre yo voto sí en el plebiscito. El Valle le dice sí a la paz. La felicidad de toda madre es ver crecer a sus hijos. Los parimos para la vida. La guerra no los arrebata. ¿Usted quiere que los colombianos nos sigamos matando? Yo le apuesto a la vida. Por eso este 2 de octubre voto sí en el plebiscito. El Valle le dice sí a la paz. Porque en la guerra que instigan los ricos, solo mueren los pobres. Y con ella ocultan la corrupción. Y saquean nuestros recursos naturales. Y desplazan a nuestros campesinos. Por eso, y mucho más, yo le apuesto a la paz. Yo no me dejo engañar por quienes se benefician con la guerra. Por eso, este 2 de octubre, en el plebiscito votaremos sí. El Valle le dice sí a la paz. Los pueblos indígenas estamos cansados de la guerra. No más derramamiento de sangre entre colombianos. Esta es nuestra oportunidad de construir una Colombia digna. El fin de la guerra nos llevará a la reconciliación. Por eso, este 2 de octubre, en el plebiscito, negros e indígenas votaremos sí. El Valle le dice sí a la paz. Los mensajes alusivos al plebiscito de este 2 de octubre, en donde millones de colombianos votarán sí, refrendando estos acuerdos de paz que se firmaron el lunes pasado, 26 de septiembre, entre el gobierno y las FARC. Vamos a escuchar uno de los apartes del discurso de Rodrigo Londoño, en donde sorprendió a todos los colombianos haciendo lo que era evidente que iban a hacer, pedir perdón, pero que algunos medios de comunicación y quienes creen que esto no va en serio, se negaban a aceptar. Escuchemos a Rodrigo Londoño pidiéndole perdón a las víctimas del conflicto armado. Reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos a quienes llorar. Perdimos a hijos e hijas, hermanos y hermanas, padres y madres, amigos y amigas. Gloria a todos los caídos y víctimas de esta larga confrontación que hoy termina. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Profesor, usted estaba en Caracas colaborándole a Telesur en la transmisión que estaban haciendo en directo de estos eventos en Cartagena. ¿Cómo sintió cuando se vivió este momento? Le quiero decir que en el escenario de la televisión hubo ojos llorosos. Qué emoción la de colombianos y venezolanos cuando escucharon esa frase. Y eso me recordaba una expresión bellísima de Rafael Uribe Uribe, el último gran general de la Guerra de los 1000 días, suscriptor además de los acuerdos del fin de la Guerra de los 1000 días, cuando habla de hay que tener piedad para superar esto, hay que tener misericordia para superar esto, hay que tener grandeza de comprensión para superar esto. Y ese hilo conductor del perdón es absolutamente necesario, porque el perdón implica varias cosas. Uno, poner la verdad en la presencia focal de los acontecimientos. Dos, expresión de reconocimiento de que lo que se hizo estuvo mal hecho. Tres, mostrar el rostro diabólico de la guerra, porque la guerra no se hace con oraciones, la guerra se hace con muertos, con mutilados, con llantos, con viudas, así se hace la guerra. Y cuarto, cuando el perdón aparece en el espacio fundamental de la interlocución, entonces se sabe que se puede tener confianza entre las partes. Y se le dice al conjunto de la sociedad, que es lo más importante, de que esto tiene punto de no retroceso y un punto de avance tan prolongado que entonces, después de sacralizar el fin de la guerra, todos tenemos que dedicarnos a construir la paz. El movimiento Marcha Patriótica siempre ha estado reclamando no ser perseguido, no ser estigmatizado, no ser asesinado. Llevan varios líderes políticos de Marcha Patriótica asesinados. Incluso en este proceso de paz, fuerzas oscuras de ultraderecha han matado a varios de sus dirigentes. ¿Ustedes cómo vieron este perdón que pidieron las FARC a las víctimas? Bueno, Raúl, nosotros vemos este gesto de la insurgencia de las FARC como un gesto que requiere la reciprocidad también del gobierno y del Estado colombiano. Yo creo que ahí se ratifica la voluntad política de este movimiento insurgente por la necesidad de construir la paz para nuestro país. Ya se había dicho aquí sobre la necesidad de que haya, digamos, un gesto también del gobierno. Ahí han habido algunos actos, también hay que reconocer, pequeños, alrededor del reconocimiento de algunos temas, fruto también de las disputas jurídicas que se han dado, pero yo creo que hace falta más, y nosotros desde el movimiento político y social, que estamos en este momento todavía sujetos a todas esas expresiones violentas que buscan acallar las voces, las visiones diferentes de nuestro país por la vía de la violencia política. Les decimos que no, que ya hay que terminar con esa expresión y estamos, digamos, en la necesidad de comparecer ante todos estos escenarios que crean los acuerdos para discutir de fondo y aportar soluciones y propuestas para que haya realmente en este país el compromiso y el pacto político que llamamos nosotros, de todos los movimientos políticos, de las organizaciones sociales, del Estado, del gobierno, hacia no seguir utilizando la violencia como una forma de acallar al otro, de tener que, digamos, silenciarlo ante sus voz crítica y ante la visión de un país que requiere que haya nuevas ideas, que haya nuevos planteamientos, porque aquí hay obviamente elementos de crisis que es necesario seguir replanteando y discutiendo. Sí, porque el uso de la violencia, y lo dice el acuerdo, se va a proscribir, pero es que el Estado también ha usado mucho la violencia en toda esta historia reciente de Colombia. Aquí lo mencionaba el profesor Libardo, aquí se aniquiló a sangre y fuego un movimiento político, la Unión Patriótica, cerca de 5.000 de sus militantes asesinados. Eso en ninguna democracia se ha visto, ni en lo que dicen ocurre con la dictadura venezolana, ni en la dictadura cubana, que la califican así. Allá no se han registrado ese elevado número
de asesinatos y crímenes políticos, como se ha visto acá. Escuchemos nuevamente al presidente Juan Manuel Santos en otro momento de su intervención el pasado 26 de septiembre. No más jóvenes sacrificados, no más muertos, no más jóvenes mutilados por una guerra absurda, ni soldados, ni policías, ni campesinos, ni guerrilleros. Las nuevas generaciones de Colombia destinarán sus energías a promover el desarrollo y la felicidad del país. Eso es lo que merecen y eso es lo que vamos a hacer posible a partir de hoy. Y quiero hacer también un reconocimiento a aquellos que fueron por muchos años mis mayores adversarios y que hoy firman con el gobierno este acuerdo de paz. Nadie como yo, desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, los combatió y los golpeó tanto cuando la dinámica de la guerra lo exigió. Y yo, que fui su implacable adversario, reconozco que fueron dignos negociadores en la mesa de conversaciones y que trabajaron con seriedad y voluntad, sin las cuales hubiera sido imposible llegar a este momento. Señor Rodrigo Londoño y miembros de las FARC, hoy, cuando emprenden su camino de regreso a la sociedad, cuando comienzan su tránsito a convertirse en un movimiento político sin armas, siguiendo las reglas de justicia, verdad y reparación contenidas en el acuerdo, como jefe de Estado de la patria que todos amamos, les doy la bienvenida a la democracia. Profesor Libardo, bienvenida a la democracia. Bueno, yo de ahí destaco en primer lugar el reconocimiento al otro. Es la primera vez que un jefe de Estado habla de los guerrilleros como colombianos. También es sangre compatriota caída en los campos de batalla. En segundo lugar, el reconocimiento a los negociadores que en el campo de batalla lo hicieron con tanta intensidad. En tercer lugar, hay dos conceptos que yo sí discrepo mucho. Uno es el regreso a la sociedad. Yo creo que nadie estaba... Todos van a tener que regresar al fenómeno de la sociedad, todos. Porque la guerra es sacar a la gente de la sociedad para matarse intensamente. Y lo otro es el tema de la democracia, ¿no? Yo creo que hay que invitar, ni siquiera expandir la democracia en Colombia. Para mí eso es un concepto equivocado. Hay que invitar a descongelar la democracia en Colombia. Esta es una democracia petrificada en Colombia, en donde la inmensa mayoría de los colombianos, la inmensa mayoría, no tienen el 50% de los derechos políticos. Porque el eje rector de los derechos políticos es elegir y ser elegido. Aquí todos tenemos el derecho a elegir, pero no todos tenemos el derecho a ser elegidos. Pero porque para poder tener el derecho a ser elegidos, requerimos acumulados financieros para pagar campañas. Requerimos eslabones contratistas para que con los porcentajes del coletazo también ayuden a financiar campañas. Requerimos estar en el Estado para hacer redes de clientela. Y también requerimos la corrupción cínica para sobornar registradurías. Cualquier ciudadano, por inteligente que sea, capaz que sea y líder que sea, sabe cuánto cuesta ser concejal de una ciudad capital, representante de la Cámara, senador de la República, alcalde de municipio, gobernador de un departamento y hasta presidente del país. Ese es el 50% que tenemos que recuperar los colombianos. Entonces yo diría, bienvenidos al inicio de la descongelación de la democracia. Y una democracia que ha excluido a mucha gente y ha matado a mucha gente. Sí, yo creo que aquí nosotros
hay un acuerdo que consideramos importante que la sociedad colombiana reanime en la implementación, que es el tema sobre las garantías políticas y sobre el tema de cómo se ha ejercido la violencia política sobre las propuestas diferentes en el país. Allí, por ejemplo, el tema de la implementación sobre el punto del paramilitarismo nos parece importante dejarlo también mencionado, porque realmente es una figura que amenaza la implementación de este acuerdo de paz y que requiere del profundo compromiso de la sociedad colombiana, del gobierno, para que esa forma que se ha implementado en Colombia para generar control político, social en determinadas regiones del país y que se aniquile a quienes están planteando el país desde orillas y visiones diferentes, pues tiene que desaparecer. Por eso el acuerdo plantea unos mecanismos para que se penalice esa figura, para que se vuelva realmente un delito en Colombia la creación del paramilitarismo, que nos parece pues la figura más aberrante en términos de que aquí un ciudadano que tenga las condiciones económicas puede ir armando un ejército privado y entonces eso, digamos, establece unas condiciones diferentes para el ejercicio político y la participación. Nos parece que ese aspecto, digamos, es necesario que se ponga en el orden del día en la discusión de la implementación, las garantías políticas y obviamente pues ver que, digamos, coincidiendo con el profesor Libardo en el tema del discurso, de ahí, digamos, la necesidad de ese reconocimiento de que aquí con la guerra hemos perdido todos los colombianos, desde las visiones que tengamos políticas diferentes y que es necesario crear un país donde realmente esas visiones podamos estar todos y podamos avanzar todos reconstruyéndolo, ¿no? Perfecto, profesor Libardo, don Fabio, se nos está terminando el tiempo, pero no podemos dejar pasar por alto un momento del evento que fue destacado por la prensa superficial, por la prensa que no ahonda en los discursos, sino que ahonda en las anécdotas, sobre el evento del avión que pasó intempestivamente mientras estaba pronunciando su discurso Rodrigo Londoño. Veamos el momento y lo analizamos, profesor. Que Dios bendiga a Colombia. Se acabó la guerra. Estamos empezando a construir la paz. El amor de Mauricio Babilonia por la meme podrá ser ahora eterno. ¿Cómo? Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas. La gente ha hablado con mucha superficialidad, profesor, sobre esa reacción de Rodrigo Londoño, pero la que la gente ignora es que sobre la cabeza de Rodrigo Londoño y sus tropas permanentemente hubo sobrevuelos de estos aviones Cafir que buscaban despedazarlos. Y ahí estaba en Cartagena, hablándole al país. Mire, me pareció el único momento que rompió con el libreto. Y por supuesto un hombre que conoce de estos impactos, en un país en que aún hay desconfianzas, tenía que haber expresado algún síntoma de desconcierto. Y sobre todo porque se hizo
en un instante muy hermoso literariamente, en un instante que yo pensé le iba a pertenecer más bien al presidente Santos que a su antiguo adversario, y fue invocar a un colombiano majestuoso que hizo esfuerzo por la paz de sus compatriotas, y hacerlo con la magia de Macondo y con la ternura poética de la literatura de García Márquez. Esa hermosa figura literaria, que además expresaba que hay sensibilidades en el hombre que las estaba expresando, fue rota, por supuesto, por un hecho que está más ligado a lo bélico que a la conciliación. Yo lo digo con mucho respeto, creo que fue un momento desafortunado en el acto de Cartagena de Indias, que pudo superarse por las habilidades verbales tanto del señor Londoño como del presidente Santos. Sí, siquiera vinieron a saludar la paz y no a descargar bombas, dijo Rodrigo Londoño. Yo lo que creo es que bueno, nosotros, la guerra también ha marcado al pueblo colombiano y ha generado unas marcas. Allí veíamos también la fuerte presencia en el evento de las víctimas directas del conflicto armado colombiano. Y nosotros, cuando hablamos de la reconciliación, de la fuerza que tiene el perdón y que se ha expresado en estos últimos días de manera muy importante en todo este escenario de la paz, pues lo que queremos decir es que no hay, digamos, la idea de que entonces esos aspectos que nos marcó la guerra van a terminar rápidamente siendo olvidados. Allí hay, digamos, un reflejo, digo yo, de lo que esta guerra ha significado para el país, y un hombre que ha estado en la guerra tantos años como Rodrigo Londoño, digamos, expresa espontáneamente su visión de lo que esa guerra ha significado y le ha marcado su vida y la vida de los colombianos. Yo creo que sí se dio y tuvo una salida importante tanto del presidente. Aspiramos de que con esa visión que se expuso allí, que es también el mensaje de que no tenemos que volver, ojalá que no vuelva a ocurrir eso, y de que toda esa visión que se nos dio en un momento en el que estaba la guerra tan acrecentada en nuestro país, y donde uno veía en la cotidianidad y en la gente del común expresiones, digamos, de mucho rencor, de mucho odio, puedan ser transformados en los próximos años hacia escenarios precisamente de reconciliación, de diálogo, y donde las prevenciones entre quienes pensamos diferentes obviamente se puedan ir eliminando sin que eso nos cause ningún tipo de impulso hacia la agresión o el desconocimiento del otro. Yo creo que allí hay también carga simbólica de esa situación que consideramos pues importante valorar también. Y marcas de la guerra que tienen estos hombres que han estado pues en los campos de batalla, y no que tienen aquellos que desde un cómodo computador, desde las grandes ciudades o desde un Twitter están atizando permanentemente la guerra y están promoviendo el no. Profesores invitados, se nos acaba el tiempo. Don Fabio, la invitación para los colombianos para que este domingo participen en este plebiscito y elijan el fin de la guerra. Bueno, gracias Raúl y a toda la teleaudiencia. Yo creo que nosotros, los colombianos que nacimos en la guerra, que estamos menores de 50 años, y quienes están mayores y vivieron los orígenes y otro tipo de conflictos que existieron antes de la creación de este conflicto armado que arrancó en el año 64, tenemos una oportunidad única de poder ratificar, digamos, el inicio de un proceso de consolidación de la paz en nuestro país. Y yo creo que esa oportunidad no la podemos desaprovechar, y con todo el corazón y el deseo de reconciliación del pueblo colombiano, nosotros desde el movimiento político y social venimos invitando a que, más allá de las diferencias y de las visiones que tengamos de país, le demos una oportunidad al país por la paz y por un futuro diferente para las nuevas generaciones. Profesor Libardo, su invitación para que los colombianos participen en este plebiscito y le cambiemos el rumbo a nuestra historia. Mire, el domingo podemos parar una especie de contabilidad fúnebre
240.000 muertos en la última fase de la guerra, en la última. 27.000 desaparecidos forzosos, 23.000 secuestrados, 25.000 silenciados de manera sicarial o selectiva, 100.000 minas antipersonas enterradas en campos y en pobres municipios colombianos, 6 millones y pico de desplazados, 7 millones y medio de hectáreas tomadas a la fuerza, que incluso comprometen a un expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Barbarie por doquier, pueblos destruidos, mutilados por todas partes, entre ellos niños, ¿no?, en grandes cantidades. Y este panorama afecta fundamentalmente a los pobres de Colombia, a los que Gaitán llamó, el caudillo eterno llamó, los olvidados de todas las horas, los humillados de cada minuto, de cada minuto. Esto lo podemos parar definitivamente el domingo, pero le quiero decir a usted, Raúl, y a los televidentes lo siguiente: esta guerra no empezó en 1964, mucho más, habían guerrillas en 1962, como Arango Fonegra en territorio Vázquez, Tulio Bayer en el Bichada y el MOE, que Antonio Larroque en el Cauca. Esta guerra comenzó con su mayor grosor el 9 de abril de 1948 y juntan entre los muertos de esa primera fase, los muertos contados de la segunda fase y los que están apareciendo en fosas comunes por las confesiones, unas hechas en Colombia y otras de algunos extraditados en los Estados Unidos, suman casi 1 millón de cadáveres. La guerra interna más pavorosa del mundo fue la guerra coreana, produjo 2.900.000 muertos. Luego vinieron con 2 millones de muertos Vietnam, Camboya, Sudán y Nigeria. Luego vino la guerra civil española y luego vino el conflicto interno de los colombianos. Entonces el domingo vamos a resolver. O paramos esta contabilidad lutosa en donde han sido arrasados los hijos de los pobres, porque los hijos cupulares de los que están hablando de votar por el no, esos no van a la guerra, los sacan al extranjero para que los cuiden sus escoltas. O paramos esta guerra así, o como tanta gente ha repetido, nos encontraremos no después de 10 años o de 15 años, sino después de 100.000, 200.000 o 300.000 muertos. Profesores, muchas gracias. Profesor Libardo, muchas gracias. El exrector de la Universidad Libre Seccional Cali, docente universitario y politólogo, Fabio Agudelo, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por la invitación, a todo, y a la audiencia de Punto Crítico. Dirigente nacional del movimiento político y social Marcha Patriótica, estuvieron aquí en este especial de Punto Crítico. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias y los invitamos para que el 2 de octubre votemos sí. Los dejamos con un disco, una canción hermosísima compuesta por 3 colombianos que viven en Cuba y le compusieron esta canción a Colombia. Hasta luego, que estén muy bien. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. ¡Qué fortuna, qué fortuna! La vida floreciendo, como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos el ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa.
la esperanza. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de color. Quiero mirarte, quiero acercarme al paraíso infinito, tierra inmensa. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de color. Soy Colombia, 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 Colombia. Soy Colombia, 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 Colombia.